buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por nuestro querido doctor César Mella. Hoy, Carmen Virginia, yo, les acompañará en un tema que es de suma importancia, ya que en nuestras vidas, en todas las vidas de los seres humanos, siempre ocurren eventos que nos marcan. Y de eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy con la licenciada Minerva Pouret, quien es especialista en terapia cognitiva conductual. Eso que llamamos eventos que nos marcan son traumas. Y de eso estaremos hablando con ustedes en la tarde de hoy. Así es que no se vaya, quédese con nosotros que ya volvemos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Gracias a tu confianza y lealtad, somos catalizadores de las mejores ideas de innovación financiera, de crecimiento económico, social y medioambiental, manteniendo viva la luz que encendimos hace 6 décadas. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. ¿Qué tableta? O capletas. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Desayuno en América del Sur, conferencia en Norteamérica y cita en Europa. Con las coberturas de Viajes Reservas, puedes disfrutar de hasta $60,000 de cobertura con los planes Viajero Único,
viajero flexible y viajero libre. Atención personalizada con concierge y múltiples beneficios más. Solicítalas ahora en tu sucursal más cercana, 100% online en segurosreservas.com o a través de tu corredor de seguros. Viajes Reservas, mayor cobertura, mejores experiencias. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Gracias por estar de vuelta con nosotros y ya le damos la bienvenida a Minerva. Minerva es una joven terapeuta especialista en terapia cognitiva conductual que trabaja en el centro psicológicamente. Así es que gracias Minerva por estar aquí. Con Minerva vamos a estar hablando de este tema y hay muchas partes importantes. Primero, ¿qué haces? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué te dedicas? ¿Y por qué te interesa este tema? Claro, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy Minerva Poirier, soy licenciada en Psicología Clínica y tengo un máster en Terapia Cognitivo-Conductual. Básicamente me interesa cómo el ser humano funciona y cómo podemos ayudarle a trabajar aquellas partes que se convierten como un malestar. Entonces sí, estoy cursando un diplomado en lo que es el trauma y me interesa muchísimo ese tipo de población. Trabajo con jóvenes y jóvenes adultos y adultos. Jóvenes adultos, ok. Primero yo creo que pudiéramos comenzar definiendo, porque tú sabes que todos estos términos psicológicos han tomado a veces como un relajo y lo han normalizado como algo como dentro del argot, ¿no? ¿Qué es un trauma realmente? Porque se ha utilizado mucho. Ay, no, tú tienes un trauma, tú estás traumado. Se usa mucho. ¿Qué es un trauma realmente? Bueno, un trauma básicamente es una experiencia cuyo malestar fue tan grande que generó un impacto
en la persona que lo vive. Cabe recalcar que cada persona puede tener distintos traumas. Es decir, lo que para mí es traumático puede que para ti no lo sea y viceversa. Entonces, por eso se trabaja de manera individual. Y el trauma como tal afecta la vida de la persona en el momento y luego también, o sea, en su avance. Ok, entonces podríamos decir que el trauma es ese evento o sea, ese evento en la vida de un ser humano que crea una herida. Correcto. Ok. En ese sentido, hay un momento donde se diga, bueno, si ya tú pasaste una edad, ya tú no vas a tener trauma. O el trauma puede ocurrir a lo largo o en cualquier etapa de la vida del ser humano. Puede ocurrir a lo largo de la vida, pero la infancia es uno de los momentos en los cuales se surgen más traumas. ¿Por qué? Porque en la infancia somos más indefensos, como más vulnerables, dependemos de otros también para poder valer nuestras necesidades, ¿verdad? Y nuestras necesidades y también como requerimientos. Y la protección. Siempre hablamos en terapia de que obviamente esas heridas que se crean en la infancia, muchos adultos luego están cuestionándose o están reprochándose o con mucha ira porque eso sucedió. Es importante saber que eso que sucede en la infancia, el niño no tiene forma de protegerse, el niño no tiene forma de actuar, pero obviamente muchos de esos traumas, muchas de esas heridas están ocasionadas por personas significativas o por eventos cercanos, o sea, de lo que se va viviendo, pero no tienen forma de afrontamiento. En ese sentido, es cuando se habla de, por ejemplo, del niño interior, de la herida del niño interior. Yo creo que, al yo hablar del niño interno, yo menciono algunas cosas. Lo primero es que la primera etapa que nosotros vivimos es la niñez. Entonces, es la primera etapa en donde nosotros estamos en contacto con, ¿verdad? Con pares, al igual que nosotros, también con familiares o quienes nos cuidaban en ese momento. Entonces, ese niño siempre ha tenido como deseos, heridas, sueños, inspiraciones. Y mientras nosotros vamos creciendo, que ya entramos en la etapa de la juventud, de la adultez y demás, ese niño interno como que se queda a un lado. Pero cabe recalcar, y valga la redundancia, que al ser tan pequeño, ¿verdad?, tan indefenso, pues no puede resolver esas heridas que ocurren en ese momento. Entonces lo que hace es que arrastra las heridas mientras va creciendo y mientras va evolucionando. Entonces, para mí ese niño interno es el niño que todos tenemos adentro de nosotros, ¿verdad? Y en donde podemos buscar respuestas, buscar miedos que surgieron y encontrar como un refugio. Así yo lo defino. Me gustaría saber tu perspectiva. Sí, o sea, la etapa infantil, y se sabe que en los primeros años de la vida de un ser humano, que son esos primeros años de vida, son fundamentales. Son donde se crean los cimientos. Sí, como la zapata. Como la zapata, claro. Como la zapata de lo que va a ser la seguridad, de lo que va a ser la protección, de lo que hace que ese niño que está en ese proceso de crecimiento, pues vaya sintiéndose seguro en el mundo. Entonces, claro, se habla que está directamente proporcional de que mientras más pequeño es el niño que ha recibido la herida, posiblemente mayor sea el trauma. Correcto. Y después vamos a hablar más adelante cómo se manifiesta el trauma ocasionado en esa primera infancia, o claro, en la adolescencia, pero en esa primera infancia, porque muchas veces la persona no tiene memoria de lo que sucedió. De lo que ha sucedido. Pero claro, que no se tenga memoria, es importante que se sepa, no quiere decir que no ocurrió. Correcto, porque sale de todas formas. Entonces vamos a ver más adelante cómo realmente eso se manifiesta. Entonces, hablando de esa primera infancia, cuando ese niño comienza su evolución, comienza a crecer, pero está en un ambiente hostil o ha sufrido abandonos o ha tenido
la parte Peleas, violencia física. claro. Cuando tenemos un niño que ha sido maltratado, obviamente en esa primera infancia se comienza a percibir como un mundo inseguro. Correcto. Y obviamente, no, ahorita vamos a hablar de eso, pero la etapa de la niñez es una etapa de desarrollo, es una etapa donde hay cambios. Y si seguimos, pues vamos a la adolescencia, donde comienzan ya los cambios, muchos cambios físicos, muchos cambios hormonales, muchos cambios a nivel emocional. Entonces, tenemos una persona que está en desarrollo, que está cambiando, pero si tenemos eventos que lo trauman, eventos que lo marcan, entonces eso va a interferir y obviamente eso va moldeando lo que es la personalidad, lo que es el carácter. Entonces, claro, cuando se viene arrastrando desde esa primera infancia, es lo que tú dices, ese niño interior, cómo va creciendo conmigo. Correcto, yo siento que el niño interno siempre está ahí, o sea, siempre Claro, está presente. tú no has visto a las personas que llegan, por ejemplo, adultos, a un parque de diversión y le brillan los ojos. Le brillan los Y a veces ojos. se montan en todas las cosas y hay un relajo. Ay, suelta a tu niño, deja salir tu niño. Deja salir ese niño. Entonces ese niño coge una cocaleca, coge un algodón. Obviamente esa parte de un adulto en la parte de diversión se permite. O sea, yo he escuchado a muchos adultos, por ejemplo, que llegan a Disney World y entonces dicen, llegué a donde yo quería estar, de mi niño interno está feliz. Esa es la parte de esa conexión con el sentirse niño nuevamente, el poder, la satisfacción o el gozo de disfrutar como disfrutan los niños. Como disfrutan los niños, claro. Esa es la parte cuando salen ese niño interno gozoso. Pero tenemos un niño interno que si viene, por ejemplo, de la parte traumática, va a tener otras manifestaciones. Claro, correcto. Entonces, y yo siento que muchas veces nosotros hablamos más de ese niño interno cuando sale a pasear, que sale feliz, que sale con los ojos brillosos, como tú mencionabas. Resaltamos más esa parte que la parte negativa, en donde hablamos de trauma, de cómo se sintió ese niño cuando tuvo contacto con X persona o X situación. Y eso que tú mencionas pasa mucho también cuando tú tienes un hijo y tú vives los momentos a través de ellos, como por ejemplo algunas madres cuando sus hijos se van a casar. Tú sabes, lo viven como si fuesen ellas porque no tuvieron la oportunidad quizás de hacerlo. y los 15 años. Los 15 años. Los 15 años, ahí yo creo que cuando hay carencias, sobre todo, que es parte de eso que la persona viene arrastrando, vienen los 15 años de la hija y es como si fueran están celebrando los 15 años como si de fuera de ellas la mismas. madre, claro. Eso pasa también, por ejemplo, cuando quieren que un hijo juegue pelota. Pero al niño no le gusta la pelota. Entonces, esa carencia de ese papá, tú tienes que jugar pelota, o tú tienes que hacer ballet. Clase de pelota, O claro. a la hija, te inscribo en clase de ballet, pero yo no quiero jugar ballet, yo quiero pintar, o yo quiero estar en fútbol. Entonces, viene desde esa parte de a veces esas mismas carencias. Correcto. Que no necesariamente puede ser trauma, pero sí son carencias. Sí son carencias, claro. Entonces, obviamente ya ahí vemos la importancia de que la infancia, que el proceso de todos esos años, año por año, no es que hay un checklist, sino que se pueda vivir y que todos los niños tengan la oportunidad de poder vivir de acuerdo a sus edades, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ellos por la etapa necesitan. Y es en muchos de estas etapas donde se pueden dar eventos que marcan a un ser humano. Por la fragilidad también, sobre todo. Claro. Por ejemplo, tenemos un fenómeno que es, vamos a decir, estudiado quizás por la sociología, pero vemos dentro de la psicología como muchas madres que han migrado, por ejemplo, a España, a Estados Unidos, por buscar una mejoría para sus hijos, los dejan aquí a cargo o del papá o de una tía o de los abuelos. Y ese evento donde la madre o el padre lo entienden como algo positivo, pues está creando un trauma por el abandono. Un trauma. Entonces, ahí viene, por ejemplo, una parte de lo que sería un trauma por
Abandono. La herida de la infancia del abandono, claro. Exactamente. Mira, con eso de la niñez y de la infancia, yo creo que es sumamente importante. Yo estudié terapia cognitivo-conductual, ahora voy a hacer una segunda maestría en terapias de tercera generación, pero sí soy curiosa, o sea, me gusta escuchar diferentes perspectivas teóricas. Más sin embargo, voy a tomar unas palabras que dice Locke, que cuando nosotros venimos a este mundo es como si tuviésemos una pizarra en blanco, ¿verdad? Una tabula rasa. Así lo define, en blanco, y a través de las experiencias y aprendizajes se va como... Tú sabes que hay muchas teorías. Sí, hay porque muchas. hay obviamente otra que dice que venimos con otras cosas. Entonces, pero es importante esa parte para entender cuáles son los tipos de trauma. O sea, ¿qué hace que un evento sea traumático o no y cómo se clasifica dentro de lo que son los traumas? Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos después de esta pausa. Pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desayuno en América del Sur, conferencia en Norteamérica y cita en Europa. Con las coberturas de Viajes Reservas, puedes disfrutar de hasta $60,000 de cobertura con los planes Viajero Único, Viajero Flexible y Viajero Libre. Atención personalizada con concierge y múltiples beneficios más. Solicítalas ahora en tu sucursal más cercana, 100% online en segurosreservas.com o a través de tu corredor de seguros. Viajes Reservas, mayor cobertura, mejores experiencias. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. O capleta. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente. Disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad.
Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad. Y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Gracias por estar de vuelta aquí conversando con la licenciada Minerva del Grupo Profesional Psicológicamente. Minerva, hablábamos de los traumas y obviamente hay, como todo, una clasificación. Entonces, se ha definido como para diferenciar los diferentes traumas, lo que es el trauma agudo, lo que es el trauma crónico y lo que es el trauma complejo. Entonces, cuando el agudo es un solo evento, o sea, un accidente pasó y me traumó. Eso es un trauma agudo. Fue un solo evento que vino súbito y tuvo un impacto en mí que puede ser hasta de por vida. Tenemos lo que es el trauma crónico, que es trauma que va a acompañarme. El agudo se puede convertir en trauma crónico porque me va a acompañar toda la vida. Va a seguir. Y tenemos el más complejo de todos, que es cuando las personas sufren de diferentes. Se llama trauma complejo porque son diferentes tipos de abuso. O sea, la persona tuvo un primer abuso en su primera infancia, luego en la adolescencia sufrió bullying y eso lo hizo ser blanco de acoso, y luego se casa con un esposo abusador. Entonces se ha pasado la vida entera recibiendo diferentes traumas. Y así pueden ser muertes de personas repetitivas. Entonces, cuando tenemos este tipo de trauma, sobre todo cuando son eventos que suceden en nuestra cotidianidad, también hay otra clasificación, que es el trauma T menor y T mayor. Y T mayor. Háblame un poquito de eso. Claro, cuando hablamos de trauma de T menor, nos referimos a aquellas situaciones o particularidades que se presentan en nuestro ambiente. Por ejemplo,
haber presenciado desde la niñez hasta la juventud el tener un padre maltratador, por ejemplo, el haber vivido en ese clima. Y cuando hablamos de T mayor, hablamos, como el primer trauma que tú mencionaste, la clasificación, hablamos de un solo evento que es tan significativo para la persona que lo marca de por vida. Y para eso también tengo otros ejemplos, como las personas que viven huracanes o catástrofes naturales, que solamente en ese momento eso le cambia la vida completa. Claro. Y podemos hablar de que bullying es parte de trauma T menor, que claro, esto lo utilizamos nosotros los psicólogos para referencia, pero lo importante es que se lleven eso, de que hay diferentes tipos de traumas y que cada de ellos tienen como diferentes tipos de categorías. Mira, hay un trauma que lo veo mucho en consulta y es algo sería dentro de la T menor, que es el trauma relacional. Sí. O sea, ¿a qué se refiere? Es un trauma que me lo ocasiona una persona significativa, que puede ser mi mamá, mi papá, una abuela, y es en el trato. O sea, se origina porque me han abandonado o se origina porque me vivían pegando constantemente, pero estamos hablando ya ahí de que se comienza a complejizar, porque obviamente ahí hay abandono o hay rechazo o hay maltrato y hay obviamente la parte física. Entonces, claro, ahí comienza el trauma a cobrar cierta complejidad. Pero muchas veces personas que han sufrido, por ejemplo, abusos emocionales de parte de seres significativos y lo normalizan, no crean conciencia de que han estado en una situación de abuso. Entonces, claro, cuando comienzan a surgir otras cosas que no tienen que ver con mi relación, por ejemplo, abusiva con mamá, entonces, cuando surge esta otra cosa que no tiene supuestamente nada que ver, y sí tiene que ver, porque ahora vamos a hablar de cómo se manifiesta el trauma en la persona. Les puedo decir, y esto es importante, que yo no creo que ni siquiera el 50% de los pacientes que acuden a consulta vienen por trauma. Sin embargo, más del 50% de los pacientes que acuden a consulta resulta que hay un trauma soterrado y ni siquiera se han percatado. ¿Qué quiere decir esto? Que el trauma va a manifestar conductas, acciones en la persona que ni siquiera sabe de dónde vienen. La mayor parte de las veces no se sabe de dónde vienen. Ni somos conscientes. Claro, entonces, ¿cómo se manifiesta el trauma? Claro. ¿Cuáles son esas conductas que podemos ver en consulta que cuando comenzamos a explorar llegamos al trauma? Mira, tenemos 5 heridas de la infancia. La primera es rechazo, tenemos abandono, tenemos traición, humillación e injusticia. Cuando una persona es rechazada, aparte de que esa persona se rechaza a sí mismo, lo que hace es que siente que no encaja en ninguna parte. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Una persona que cuando joven buscaba quizás ese refugio en sus pares y sufrió de bullying, ¿verdad? Se siente rechazado y por ese rechazo entonces se manifiesta en su vida como que quiere huir. Como yo estoy en este espacio, realmente tengo miedo a que me rechacen, por ende yo voy a correr, yo voy a huir. Y voy a huir para evitar que esto me vuelva a suceder, para evitar que otra persona me rechace. O sea, que antes de que el otro me rechace, yo me estoy rechazando a mí mismo, por decir. Tenemos también el abandono, que no solamente habla de un abandono físico, también hablamos de un abandono emocional, de tener padres que no están presentes emocionalmente para poder cubrir nuestras necesidades y ayudarnos en lo que es el día a día. Cuando una persona ha sido abandonada, muchas veces ahí podemos ver la conducta que es llamar la atención. Que en inglés no me acuerdo cuál es el nombre ahora mismo. Attention seeker. Sí. Que es yo busco esa atención en lo externo y con quien sea y a costo de lo que sea. Y ahí viene que entra dentro de la dependencia emocional.
La persona dependiente Correcto. emocionalmente normalmente viene con una de las heridas y el abandono es una de ellas. Sí, entonces esa dependencia es la máscara que nos ponemos y al mismo tiempo se ve como esa carencia de que yo necesito que esta persona me valide, porque si esta persona no me valida, pues entonces yo no me valido a mí mismo. Entonces sí, la máscara de la dependencia es sumamente importante y claro, afecta todas las relaciones. ¿Por qué? Porque si yo me relaciono a través de mis carencias, a través de mi dependencia con mi pareja, entonces cuando mi pareja no está, por X o por Y, entonces yo siento que la persona me abandonó. Y no necesariamente es un abandono. Entonces tenemos que aprender a diferenciar eso de depender de una persona a estar con una persona. Es muy diferente el yo depender emocionalmente de otra persona a yo poder tener una relación con otra persona. Y también ocurre mucho con los padres, que si mi papá y mi mamá no me validan, ¿verdad? O no están ahí para mí en algún momento, pues entonces yo siempre voy a pensar que me van a abandonar. Y se nota también en las relaciones de pareja. Ok. Entonces mencionabas 5 heridas. 5. Luego tenemos la humillación. Cuando una persona ha sufrido de esa herida, de la humillación, podemos ver que esa persona se siente como chiquitica y sus emociones o lo que sea que esté sintiendo lo consideran como no tan importante. O sea, la persona lo anula. ¿Por qué? Porque detrás de esa humillación hubo un niño que se sintió, wow, yo no sé cuál palabra utilizar. Se sintió menospreciado. Menospreciado, que no es importante. Que no es importante, no escuchado. Que no es valioso. Minimizado. Sí, minimizado yo creo que es la palabra perfecta. El sentirse minimizado, sentir que su situación quizás no requiere de atención o no requiere de importancia. A raíz de tener un evento en donde, cónchale, me sentí tan mal porque me sentí como tan chiquitico que quise salir corriendo y siento que si yo digo lo que yo estoy pensando, lo que necesito, no me van a hacer caso. O sea, voy a volver a humillarme. Claro. ¿Y la otra? Ese es el tercero. Entonces vamos al trauma de la injusticia. Una persona que tiene el trauma de la injusticia no, o sea, nunca va a sentir que lo que está haciendo es suficiente. Es como, ok, la vida es injusta conmigo. Ok, perfecto. Entonces la persona se autosabotea. Sin querer, obviamente, autosabotearse. Claro, es importante que muchos de estos mecanismos, de estos procesos, se dan precisamente porque viene de un inconsciente. O sea, no es que la persona, hay veces que la persona ni siquiera se está percatando de que está en una situación de trauma por una injusticia vivida en el pasado. Y una injusticia pudiera ser, por ejemplo, que a mi hermano le daban todo y a mí no. Correcto. O sea, algo que suena como ¿cómo va a ser que unos padres? Sí, pasa. De hecho, había una película, My Sister Keeper, o sea, que es una película muy fuerte, donde los padres se enfocan en un solo hijo y obviamente va creando un desbalance. Y eso crea una herida. ¿Por qué? Porque es mi persona significativa, la persona que está llamada a cuidarme, que me está echando a un lado por mi hermano o por otra persona. Y muchas veces sucede también si nace un bebé y es enfermizo. Si el padre tiene que atender a consultas médicas y dejar, vamos a decir, de al lado al otro niño, se puede manifestar, se puede interpretar como una injusticia. Antes de irnos, faltaba una otra herida. Y hablamos de humillación, injusticia, traición, abandono y rechazo. Esas son las heridas. Ahora, ¿cómo se manifiestan en la adultez y qué podemos hacer con esas heridas que vienen de esos lugares? Ya regresamos. ¿Qué tableta? O capletas. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta.
pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Desayuno en América del Sur, conferencia en Norteamérica y cita en Europa. Con las coberturas de Viajes Reservas, puedes disfrutar de hasta $60,000 de cobertura con los planes Viajero Único, Viajero Flexible y Viajero Libre. Atención personalizada con concierge y múltiples beneficios más. Solicítalas ahora en tu sucursal más cercana, 100% online en segurosreservas.com o a través de tu corredor de seguros. Viajes Reservas, mayor cobertura, mejores experiencias. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente. Disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Con nosotros en esta última parte del programa. Cuando nos fuimos a la pausa hablábamos de las 5 heridas que vienen del trauma, ¿verdad? Ahora, de esas 5 heridas,
¿Cómo podemos ver la manifestación como adultos? Porque yo decía que más del 50% de las personas que van a terapia no van y te dicen, estoy aquí porque tengo un trauma, sino que llegan por diferentes situaciones, relaciones con los demás, ansiedad, depresión, baja autoestima, ira, y obviamente hay una parte del trastorno de personalidad, que es otro tema, pero que hay teorías que hablan de que el trastorno límite de la personalidad viene dado por una ruptura, por algo que sucedió normalmente en la infancia. Pero eso lo vamos a dejar de regalo para otro día. Ahora, esas manifestaciones, ¿cómo llegan y qué hacer? Porque estamos diciendo, hay un trauma que se refleja de una forma determinada, ¿ok? Entonces, ¿qué hago con eso? Claro, cuando estamos hablando de consumo de sustancias y adicciones que tampoco tienen que ver con consumo de sustancias, como por ejemplo el juego, la comida, las relaciones, que ahí entramos la dependencia también. Yo creo que algo sumamente importante es identificar el por qué yo estoy haciendo esta conducta o qué esta conducta está llenando, tratando de tapar. ¿Qué está tratando de tapar? Porque cuando estamos en adicción, estamos buscando, ¿verdad?, que ese vacío se llene con algo y poder sentirnos mejor y seguir adelante en la vida. Cuando nos damos cuenta de que realmente no es así, de que el consumo lo que está haciendo es agravando esa herida o incluso haciéndola más grande si estuviéramos hablando de una herida física. Yo creo que el primer paso es identificar por qué estoy haciendo esta conducta, identificar cómo yo me siento. Yo creo que es muy raro, Carmen, tú ver a personas preguntando, oye, ¿cómo tú te sientes? Y el decir, ok, yo estoy triste o estoy enojado, siempre está el clásico de bien y tú. Entonces, para la sociedad, delante de la sociedad, perfecto, el bien y tú, pero para nosotros mismos tenemos que saber y reconocer las distintas emociones que existen, porque si tú no sabes qué tú estás sintiendo, entonces no sabes hacia qué dirección ir. Claro, en la parte de las adicciones, cuando se identifican o las personas logran identificar, ¿no?, lo que sería el o los eventos traumáticos, el primer paso obviamente es llegar a la sobriedad, o sea, dejar el consumo. Y ojo, dejar el consumo no necesariamente es trabajar el trauma o llegar al trauma. Sí, porque muchas personas lo que hacen es que sustituyen una adicción con otra. Inclusive hay adictos sin sustancias. Entonces, cuando yo sustituyo la sustancia, pero cambio a una conducta igual adictiva, estoy en lo mismo, aunque no altere mi sentido. Entonces, esa es una de las manifestaciones que pueden darse. Entonces, ya el trabajo con el terapeuta es identificar qué pasó en mi infancia, qué pasó en mi adolescencia y poderlo trabajar. Y se puede trabajar, bueno, Minerva trabaja con la terapia cognitiva conductual, hay la parte del trauma que se trabaja también con la terapia profunda o psicoterapia, que es donde se trabaja la parte del inconsciente. Y lo primero es que tenemos que aflorar el inconsciente. Yo siempre se lo digo a mis pacientes. No podemos cambiar algo que no sabemos qué es. Y se da mucho el caso de que cuando la persona logra identificar esa herida, comienza el proceso de sanación. Correcto. Mientras no se identifica la herida, pues la persona va a seguir, en el caso de los adictos, por ejemplo, tratando de cubrir y de tapar eso que me duele, eso que me hace daño, que es el consumo, pero lo utilizo para que no salga eso que tengo en el inconsciente. Es una de las manifestaciones. La otra es la ansiedad. Sí. ¿Qué pasa con esos ansiosos que llegan? El ansioso siempre quiere resolver el problema porque es, ¿verdad?, vivir en un estado de ansiedad, de preocupación constante. Entonces, cuando hay esa manifestación, también, ¿qué hacer? Mira, cuando yo recibo pacientes con ansiedad, lo primero que yo hago es trabajar lo que estoy viendo. Dígase, la ansiedad, estabilizo al paciente. En mi caso, a mí me gusta darles herramientas
para que ellos tengan como si fuera... para autorregularse. Exacto, es un manual de herramientas en donde ellos pueden escoger la que mejor les funcione para poder estabilizarlos. Y siempre, siempre, siempre la psicoeducación. Por lo mismo, porque si no sabemos cómo nos sentimos o cómo se ve, no voy a poder tener conciencia sobre ello. Pasa con los pacientes ansiosos, que queremos resolver problemas rápido, como tú mencionas. Pero siempre insisto en que tenemos que ser constantes en el proceso de psicoterapia y en el proceso de pues, evaluar cómo nosotros estamos sintiéndonos. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer conciencia y a poder tener insight, como le decimos nosotros. Y el poder tener insight, como tú mencionas, Carmen, nos da la oportunidad de hacerlo diferente. Porque si yo, por ejemplo, tuve una abuela que era agresiva con mi mamá, abusiva, y luego yo tengo una relación con mi mamá que es abusiva, y yo pienso que tú lo mencionaste ahorita, como que eso es lo normal, que es la norma, pues entonces lo más probable es que yo continúe con el ciclo de la agresión, el ciclo de la violencia. Más sin embargo, si yo me evalúo y voy a donde un experto y me dejo llevar de sus recomendaciones e indicaciones, yo puedo llegar a ese insight, a yo ver la situación y a parar el ciclo de la conducta. Claro, y por ejemplo, en el caso de que, vamos a tomar ese ejemplo del ciclo de una violencia que está normalizada, lo tengo como normal y digo, ay no muchachos, eso es, yo hasta golpe me he dado con mi mamá y sigo normal, pero me como las uñas. Soy súper ansioso o entro en un consumo o sudo y me da taquicardia, no sé por qué es, y entonces... Pero fíjate que ahí hay una agresión, o sea, hay una violencia que la he internalizado y que la he normalizado. Y ahí es donde yo quiero llamar la atención y que escuchen. O sea, mis conductas, mis manifestaciones que son desadaptativas, que me hacen ruido, son las que tengo que mirar. Correcto. Porque son las que me están diciendo que algo en mi mundo emocional posiblemente está pasando. La medicación, en el caso de, por ejemplo, de los ansiosos, obviamente calma los síntomas. Y por eso trabajamos de la mano con los psiquiatras, porque ellos van a calmar posiblemente los síntomas a nivel medicamentoso. Pero ¿qué pasa? La raíz del problema, si está ahí, va a volver a surgir. De hecho, hay muchos que dicen, pero es que yo me tomo la medicación, ¿estás haciendo terapia? No, entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, tiene que ir una cosa de la mano con la otra. Porque cuando comienzo a tener esas conductas que me hacen ruido, yo tengo que prestar atención o voy a vivir con el malestar, lo cual, lamentablemente, muchas personas deciden hacerlo. Eso es correcto. Otra manifestación, la depresión. La depresión. ¿Qué hacer cuando una persona? Que esas son las causas por las cuales la persona normalmente llega a consulta. Sí, yo siento que ahora mismo la depresión es como si fuese una pandemia en el mundo de salud mental y la ansiedad también. Pero, ¿qué podemos hacer por una persona que está deprimida? Lo primero es buscar ayuda. Sí, yo sé que puede sonar muy cliché, pero... Así mismo como nosotros vamos al médico porque tenemos un dolor de cabeza y una fiebre que no se nos quita, así mismito debemos de buscar ayuda en lo que concierne con la salud mental. La depresión es real. Hay personas que no creen que la depresión es una enfermedad y lo es. Entonces, como dice Carmen, no solamente atender los medicamentos, sino ayudar que esa persona consiga la ayuda para que pueda ir trabajando el que me llevó a yo estar tan triste, el que me llevó a yo estar o a sentirme que no quiero pertenecer a este mundo, a esta vida, y a ver esos factores. Hay veces que no vemos los factores de manera como clara. No, acuérdate que cuando estamos ansiosos, cuando se está deprimido, cuando hay baja autoestima, hay una distorsión. Hay una distorsión que obviamente no permite que la persona pueda ni siquiera tomar una decisión acertada. Una decisión. Ahora, antes de que lleguemos al final del programa, quiero decirles que todo el mundo y el que esté vivo ha tenido eventos en su vida que los han podido llevar a un evento traumático. Correcto. Ahora, existe trauma y existe trauma, como yo digo. Entonces, hay algunos eventos que van a ser
más vivibles y otros que van definitivamente a marcar nuestras vidas. Si hay algo, si hay un síntoma, si hay conductas que no nos dejan tener paz, que nos hacen ruido, que no son adaptativas, señores, busquen ayuda. No necesariamente va a ser trauma, pero sí pueden encontrar algo que les ha ocasionado esa ansiedad, esa depresión, esa baja autoestima. Entonces, unas palabras finales antes de irnos. Gracias, Minerva, por acompañarnos en este día. Gracias a ti, Carmen, por traerme a este espacio y venir aquí a compartir un poco. Yo quiero decirles a todos ustedes, estén pendientes también de las consecuencias. O sea, de qué sucede en mi vida cuando yo hago X cosa. Cuando yo me comporto de tal forma, me relaciono, ¿qué sucede? ¿Cómo yo me siento? Así es. Ya nos están haciendo señas. Señores, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Recordando que en el grupo profesional Psicológicamente pueden encontrar a la licenciada Minerva. Muchísimas gracias y que pasen un feliz sábado. Hasta la próxima.